Bien, vamos a empezar esta conferencia a la cual han sido convocados y por lo cual les agradezco mucho su presencia esta tarde. Efectivamente, el día domingo todos amanecimos con una sorpresa enorme, que fue la publicación del Decreto Supremo 014-2022 Trabajo, que es una norma que modifica varios artículos del reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Y en algunos casos inclusive va más allá o contra lo que dice la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, con lo cual estas pautas que exceden el contenido de la ley son pautas que hacen que el reglamento ahora, en su nueva versión, sea un reglamento ilegal y en algunos casos hasta inconstitucional. Voy a ordenar mi exposición en base a cuatro partes. En primer lugar, voy a hablarles un poco del contexto en el cual se emitió el Decreto Supremo. Luego voy a comentar el objeto y ámbito del mismo, y luego voy a enfatizar ya en cuanto al contenido las tres partes más importantes que tiene, ¿no? Lo que es la libertad sindical y particularmente hablar de la libertad sindical y la protección sindical. Luego hablar de lo que es negociación colectiva, que comprende las modificaciones en materia de convenio colectivo y arbitraje. Y finalmente, la huelga, ¿no? Van a ver ustedes que se ha reglamentado bastante la huelga en cuanto a su comunicación, en cuanto a también la comunicación que hace el empleador de los servicios mínimos o indispensables durante la huelga, para que vean ustedes que el denominador común de este nuevo reglamento es su carácter sumamente protectivo en favor de los trabajadores y en particular de los sindicatos. En cuanto al contexto de la emisión del Decreto Supremo, lo primero que debo decirles es que pese a los ofrecimientos del Ministerio de Trabajo, nunca se discutió en el Consejo Nacional del Trabajo. El proyecto de Decreto Supremo, ahora ya norma vigente, a partir del día de ayer, nunca fue puesto en agenda del Consejo Nacional de Trabajo y, como saben ustedes, es la plataforma de concertación social que existe en nuestro país y que por mandato constitucional debe transitarse para discutir los temas de gran envergadura en materia laboral, porque es la plataforma donde se encuentran representantes del Estado, de los trabajadores y de los empleadores. Entonces, esto le da al Decreto Supremo, lo que ocurrió también con el Decreto Supremo de Tercerización, una falta absoluta de legitimidad social. En un ámbito como el laboral, donde es indispensable consensuar este tipo de normas, si se tienen estas instituciones como el Consejo Nacional de Trabajo para discutir los temas más importantes en materia laboral. Y fíjense ustedes que el 18 de julio, hace no mucho, hubo una reunión para debatir el tema del incremento del mínimo vital y las pautas que podrían ya establecerse como permanentes para su reajuste, así como la discusión sobre el anteproyecto de Código de Trabajo. En esa reunión, tengo entendido que se ofreció incluir en la agenda de la próxima reunión el debate del proyecto de Decreto Supremo, que modificó el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Sin embargo, lejos de cumplir ese ofrecimiento, el domingo que pasó fue publicado el Decreto Supremo sin ningún tipo de consideración hacia representantes del Estado, de los empleadores e inclusive de los trabajadores, porque he conversado con algunos miembros del Consejo de Trabajo que están ahí por algunos gremios de trabajadores y han sido también sorprendidos con esta publicación. El CNT opera desde el 13 de noviembre de 2021 y el Poder Ejecutivo ya emitió dos decretos supremos sin someterlos a consulta de este importante organismo de concertación social. Y me refiero en primer lugar al decreto de tercerización y luego al decreto supremo que es materia de este análisis, ¿no? El decreto que modifica el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Entonces, esto le resta enorme credibilidad al Poder Ejecutivo como un agente que lidera el Consejo de Trabajo y puede en cualquier momento generar la salida de básicamente los representantes de los empleadores, porque evidentemente se sienten usados por un consejo que en realidad no discute los temas más importantes y que más bien es faltado el respeto constantemente de los integrantes del consejo con este tipo de publicaciones absolutamente sorpresivas y que además bypasean el consejo pese a que supuestamente lo promueven y sobre todo a partir del jalón de orejas que tuvo el Ministerio de Trabajo por parte de la OIT cuando la OIT criticó el hecho de que el Decreto Supremo de Tercerización no haya sido materia de debate en el Consejo Nacional de Trabajo. El jefe de la OIT a nivel mundial
el director de la OIT a nivel mundial, estuvo presente en Lima hace poco, alabó el hecho de que el Consejo Nacional de Trabajo esté discutiendo los principales temas laborales en su seno, pero creo que va a merecer una siguiente crítica por parte de la OIT al Ministerio de Trabajo por el hecho de nuevamente haber cometido el mismo error que con el Decreto Supremo de Tercerización, o sea, emitirlo sin haberlo debatido siquiera mínimamente en el seno del Consejo Nacional de Trabajo. Luego, como recordarán ustedes, los cambios al reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo ya venía siendo materia de un objetivo trazado institucionalmente por el Ministerio de Trabajo. Estaba en la Agenda 19 de septiembre de 2021, que la hizo pública el entonces ministro Iber Maraví, y que por ende podemos apreciar que la ejecución de esta agenda es un plan que trasciende a los ministros de Trabajo. Iber Maraví, la ministra saliente y ahora el actual ministro, han ejecutado este plan a pie juntillas y evidentemente esto demuestra pues que esta agenda, que como decía ayer un representante de la CGTP en televisión, es una agenda que ha sido puesta por la CGTP y otras centrales sindicales. Entonces yo me pregunto, ¿qué dirían los trabajadores, sobre todo los sindicatos, si es que la agenda de la CONFIEP fuese la acogida a pie juntillas por el Ministerio de Trabajo y comience a ejecutar? Evidentemente, el Ministerio de Trabajo tiene que recuperar su ponderación, su objetividad y sobre todo su rol de mediador en el conflicto social entre trabajadores y empleadores, y de ninguna manera puede tomar partido por ninguno de los dos. Y menos aún puede aceptar que una de las dos partes le ponga la agenda de lo que tiene que hacer. De modo tal que esta parcialización del Ministerio de Trabajo es absolutamente inédita y sobre todo es una parcialización que, como dicen ahora algunos medios de comunicación, es una forma de generar cada vez mayor influencia de sindicatos sumamente radicales, vinculados inclusive a opciones violentas que nuestro pasado cercano todavía condena radicalmente. Y además, lo curioso es que este decreto supremo fue, al igual que el de tercerización, publicado sin aprobación del Consejo de Ministros, ni con siquiera la rúbrica del Premier. Entonces, noten ustedes que hay una falta de legitimidad no solamente social, sino en el propio gabinete del Poder Ejecutivo. No me parece sensato que el presidente de la República le, digamos, satisfaga la expectativa del ministro de Trabajo de publicar un decreto supremo tan importante sin siquiera discutirlo mínimamente en el gabinete. Ya no digo en el Consejo Nacional de Trabajo. Y eso revela evidentemente que este decreto supremo ha sorprendido inclusive a propios ministros que tienen mucho que opinar al respecto, porque este decreto supremo evidentemente es transversal a toda la economía y sería muy importante haber escuchado la opinión del ministro de la Producción o el ministro de Economía o inclusive el presidente del Consejo de Ministros para saber cuál va a ser el impacto de este decreto supremo en todo el Perú, no solamente en el sector privado, sino también en el sector público, en aquellas entidades públicas que están reguladas por el régimen laboral de la 728, el régimen privado. Bien, además se han festinado una serie de trámites que eran de obligatorio cumplimiento para la validez del decreto supremo. Por ejemplo, según el decreto legislativo 1448, debía el Ministerio de Trabajo elaborar un informe que contenga un análisis previo del impacto regulatorio que sustente con evidencia del problema la política pública que pretende solucionar, el decreto supremo. Este informe no se ha elaborado, según tengo entendido, tampoco ha sido mencionado en la exposición de motivos del decreto supremo, con lo cual se está vulnerando esta tarea impuesta obligatoriamente por el decreto legislativo 1448. Esto va en contra de lo que impulsa la OCDE. Recuerdo mucho la frase del anterior ministro de Trabajo diciendo que con el decreto supremo de tercerización se estaba más bien alineando a lo que la OCDE decía. Recordemos que el único país de la OCDE que tiene prohibida la tercerización prácticamente es México. Y están pensando en México, a raíz de la experiencia de todo un año ya de la reforma del Código de Trabajo, en dar marcha atrás, porque se perdieron cerca de 3.5 millones de puestos de trabajo en tercerización. Entonces, no es cierto que este tipo de normas vaya a favor de lo que pretende el Perú como futuro o potencial miembro de la OCDE, ¿no? Además, este informe que no se ha hecho
debía haber sido sometido a consideración de la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria, que es una comisión interministerial que evalúa dicho análisis y emite un dictamen. Entonces, no hubo informe elaborado por el MINTRA, no hubo dictamen de esta comisión multisectorial, y por ende ya van dos omisiones formales graves de parte del Ministerio de Trabajo de cara a la validez formal de este decreto supremo. Además, la propuesta no fue sometida a consulta pública con los posibles afectados. Se publicó el proyecto en la página web del Ministerio de Trabajo, pero no se sometió a consulta pública en el Consejo de Trabajo, donde estaban evidentemente representados los posibles afectados. Tampoco se obtuvo dictamen favorable, como ya lo vimos, de la Comisión Multisectorial, y no se aprobó este informe inexistente, obviamente, en el Consejo de Coordinación Viceministerial, que así lo ordena el Decreto Supremo 063-2021 PCM, y tampoco tuvo el Decreto Supremo referendo de 2 o más ministros o el voto probatorio del Consejo de Ministros por implicar una regulación multisectorial. Efectivamente, la regulación de la libertad sindical, negociación colectiva y huelga es transversal a toda la economía, no es propio del sector trabajo. En esa medida, como ya dije, era indispensable que este proyecto se discuta y apruebe en el Consejo de Ministros, cosa que no ha ocurrido, y por ende se vulneran también estas obligaciones formales del Decreto Supremo 063. Todo eso hace que este proyecto de decreto supremo no discutido, no evaluado, que no fue objeto del informe antes mencionado, configura un decreto supremo que en buena cuenta, desde mi punto de vista, puede ser perfectamente impugnado para comenzar ante la Comisión de Barrera de Acceso al Mercado del INDECOPI, como lo ha sido el decreto supremo de tercerización, que adolece de los mismos defectos que fueron considerados decisivos por la Comisión para, hasta ahora, emitir cerca de 17 medidas cautelares que ordenan la inaplicación de este decreto supremo de tercerización para las empresas que fueron a denunciar su ilegalidad en Indecopi. Y también podría ser objeto de acciones de amparo en perspectiva de obtener medidas cautelares que protejan a las empresas de la aplicación de estas normas contenidas en el nuevo reglamento, así como acciones populares que seguramente los gremios empresariales estarán pensando ya interponer, porque claramente, como vamos a ver más adelante, no solo en la parte formal, sino también en la parte sustantiva, este nuevo reglamento es ilegal y en algunos casos inconstitucional. La exposición de motivos del Decreto Supremo dice que el objetivo del mismo es armonizar el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo a las decisiones y recomendaciones de los organismos consultivos de la OIT. Llámense el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, en cuanto a lo que es la protección de la libertad sindical, negociación colectiva y huelga. Sin embargo, vamos a ver que inclusive este reglamento es contrario a varios pronunciamientos de estos comités consultivos de la OIT, con lo cual es falso lo que dice la exposición de motivos del reglamento, en cuanto a que se está de esta manera adecuando nuestra legislación reglamentaria a lo que dice la OIT. Este decreto supremo modifica 31 artículos y deroga 4, y deroga uno sumamente importante, adelanto materia. Deroga el artículo 63 del reglamento anterior, que establecía que los únicos supuestos por los cuales un sindicato podría ir a la huelga es, en primer lugar, en el marco de una negociación colectiva, superada la etapa de trato directo y o conciliación, o cuando el empleador incurría en incumplimientos de disposiciones legales o convencionales. Esos eran los dos únicos supuestos en los cuales podía ir el sindicato a una huelga. Ahora esa norma ha sido eliminada, con lo cual el sindicato puede ir a una huelga por cualquier razón, por razones hasta políticas, en apoyo al gobierno de turno, en apoyo al Congreso de turno, en apoyo a la huelga de los transportistas, en apoyo a la marcha de los 4 suyos, en fin, cualquier tipo de motivo puede hoy en día sustentar una huelga, con lo cual evidentemente se distorsiona el carácter laboral de la huelga, ¿no? Y por ende se enerva desde mi punto de vista el derecho constitucional a la huelga al permitir un libertinaje en su ejercicio a partir de esta norma eliminada. En cuanto al ámbito de aplicación, se sujeta a lo que dice la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, pero hay un detalle en el cual también incurre en una ilegalidad porque va más allá de lo que dice la ley. La ley dice, en el artículo 6º, que
es aplicable a las organizaciones de trabajadores no dependientes o independientes en lo que fuere aplicable. Por ejemplo, esto ha permitido que se negocie colectivamente en mercados mayoristas con trabajadores estibadores independientes, que no son trabajadores del mercado, ni tampoco trabajadores de los dueños de los puestos del mercado, sino que prestan sus servicios en las cercanías del mercado y que han podido establecer relaciones de otorgamiento de beneficios con los mercados mayoristas sin que se reconozca relación laboral. Se respeta su condición de trabajadores independientes, pero se otorgan algunos beneficios básicamente en términos de condiciones de trabajo para estos trabajadores, como uso de baños, como acceso a postas médicas, etc. Sin embargo, lo que dice ahora el reglamento es que los trabajadores no dependientes de una relación de trabajo pueden estar bajo el objeto de este reglamento en lo que sea aplicable. ¿Y esto a qué ha llevado? A que ya se está interpretando que los trabajadores locadores de servicios realmente independientes puedan afiliarse a los sindicatos, puedan ser objeto de negociaciones colectivas y de beneficios de convenios colectivos o laudos arbitrales, y puedan inclusive declararse en huelga. Entonces, esta precisión del reglamento va más allá de lo que dice la ley, por ende es ilegal, y sobre todo puede generar este tipo de interpretaciones que nos llevan a un escenario absolutamente inédito y sobre todo dislocado, que es que se rompe la premisa de que los derechos colectivos laborales, libertad sindical, negociación colectiva y huelga, solo se puedan ejercer por personas que tengan una relación laboral con alguna empresa en particular. Y si se permite que trabajadores independientes, como locadores de servicios, o inclusive como practicantes o en general personas en formación laboral juvenil, puedan hacer uso de estos derechos colectivos, entonces estamos en una situación en la cual los empleadores ya no saben a cuánto van a ascender sus costos laborales, porque no necesariamente van a tener que satisfacer las expectativas en negociación colectiva de los trabajadores de su planilla, sino también de los trabajadores que no tienen vínculo laboral con dicha empresa, pero que están prestando servicios de la misma por diferentes razones. Esto evidentemente genera mucha incertidumbre, mucho desaliento en el sector empresarial y evidentemente va a traer consigo una resistencia natural de las empresas a facilitar negociaciones colectivas, facilitar formación de sindicatos, lo cual va a traer evidentemente más tensión, menos armonía laboral, más conflicto social, pese a que el decreto supremo pretende decir que al contrario, se trata de promover derechos fundamentales de los trabajadores en favor del desarrollo de los mismos y de la armonía laboral. Entramos ahora a ver el tema de los cambios en libertad sindical. En primer lugar, se permite ahora la posibilidad de que se afilien a sindicatos de nivel superior, como por ejemplo federaciones o confederaciones, en la medida que los estatutos de estas entidades lo permitan. Con lo cual, ya no va a ser solamente posible que un trabajador se afilie a un sindicato y que este sindicato se afilie a una federación y que esta federación se afilie a una confederación para que el trabajador indirectamente o mediatamente esté afiliado a una federación o confederación. Ahora el trabajador puede afiliarse directamente a una federación o confederación. ¿Y esto qué puede generar? Que en una empresa, además de recibir los pliegos de reclamos para iniciar negociaciones colectivas de sus sindicatos, se reciban pliegos de reclamos de federaciones o confederaciones absolutamente desconocidas para las empresas quizás, pero que tienen el derecho de negociar con ellas porque afilian a trabajadores que están en su planilla. Con lo cual entonces la empresa no solamente va a tener negociaciones colectivas con sus sindicatos, sino que podría tener también negociaciones colectivas distintas con federaciones o confederaciones a las que sus trabajadores están afiliados y que podrían generar una distorsión salarial tremenda, porque evidentemente la multiplicidad de negociaciones colectivas genera multiplicidad de convenios, multiplicidad de beneficios y puede afectar tremendamente las pautas de la política salarial de la compañía y generar distorsiones en las escalas salariales en función de las categorías ocupacionales. De modo que esta posibilidad de afiliación irrestricta va a traer consigo multiplicidad de negociaciones colectivas que desordenen por completo la negociación colectiva. La ley permite la posibilidad de que se negocie colectivamente a nivel de empresa y a nivel de rama, pero por actores distintos, ¿no? A nivel de empresa, sindicato y empresa, y a nivel de rama, federación o confederación y agrupaciones de empresas. No cabe la posibilidad de que se pueda negociar a nivel de empresa
con un órgano que es naturalmente creado para negociar a nivel de rama de actividad, como una federación o confederación. Han habido pocas experiencias de negociaciones colectivas muy polémicas y discutibles, por cierto, de federaciones o confederaciones con empresas, que ha permitido el Ministerio de Trabajo desde mi punto de vista ilegalmente, pero lo que pretende ahora esta norma es fomentar a la larga la negociación por rama de actividad, encubierta con negociación de empresa, porque claro, si la federación o confederación tiene trabajadores de un sector determinado afiliados a las mismas, pero que pertenecen a diferentes empresas, lo que va a hacer la federación o confederación es encubrir una negociación por rama a través de la negociación a nivel de empresa, presentando pliegos idénticos en todas las empresas para favorecer a sus trabajadores, en el fondo, a nivel de rama de actividad. Con lo que se crea una norma que es ilegal, porque la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo lo que dice es que la negociación por rama solo se puede dar bajo dos condiciones. La primera, si los sindicatos agrupados en una federación o confederación representan efectivamente a la mitad más uno, por lo menos, de los trabajadores del sector, o sea, es una confederación o federación representativa, más representativa, perdón, y del otro lado, si el grupo de empresas emplazadas son también los más representativos. Es decir, si es que están agrupados ahí los trabajadores que representan a la mayoría de las empresas, los empleadores que representan a la mayoría de las empresas del sector. Entonces, como ven ustedes, se requiere el consentimiento del sector empleador para negociar por rama de actividad. Aquí, con esta norma, se está permitiendo que las federaciones y confederaciones obliguen a las empresas a negociar por rama, de manera encubierta, con negociaciones paralelas a nivel de empresa. Por eso es que considero que esta norma es ilegal y también va contra lo que dice la Constitución. Porque efectivamente el derecho a la negociación colectiva es un derecho que debe ejercerse por niveles, por grupos ocupacionales, para que tenga orden. Inclusive la Ley de Relaciones de Trabajo establece unas pautas muy interesantes para lo que es la negociación colectiva articulada. Esto es, lo que se negocia a nivel de rama de actividad puede ser un piso mínimo de lo que debería negociarse como suplementos o complementos a nivel de empresa. Por ejemplo, negociar el sueldo mínimo vital en el sector textil o en el sector construcción o en el sector comercio y servicios. Y que los convenios colectivos de empresa sobre ese piso construyan beneficios complementarios para los trabajadores. De alguna manera, esto ha querido hacer la ley de negociaciones colectivas en el Estado con la negociación colectiva centralizada, que ya se celebró el convenio colectivo con fecha 30 de junio, y ha establecido beneficios laborales para los trabajadores de toda la administración pública en general, a nivel de sueldo y a nivel de bono por cierre de pliego. Con lo cual, a nivel de empresa, o sea, a nivel de institución pública, ya no se ha podido negociar estos beneficios porque así lo manda la ley en una ciertamente indebida aplicación de la negociación colectiva articulada. Pero vamos a que, como dije, de cara a lo que dice la ley, hay un doble exceso que comete el reglamento ahora, porque no respeta la lógica de la negociación articulada y porque de contrabando va a desarrollar una negociación de rama de actividad con la sola voluntad de las federaciones o confederaciones, sin respetar la voluntad de las empresas ni de las agrupaciones empresariales. Lo que complica más aún el escenario de negociación colectiva es que se crean dos nuevas clases de sindicatos, ¿no? Los sindicatos de grupos de empresas y los sindicatos de cadena productiva o de redes de subcontratación. Los sindicatos de grupos de empresas, dice la norma, conforme a lo previsto en el título preliminar. Y la verdad, no existe título preliminar en el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, ni tampoco lo aporta el nuevo decreto supremo. Hay un error clamoroso ahí de redacción, que probablemente haya sido un copy-paste del anteproyecto de Código de Trabajo en la parte colectiva que se le ha pasado al Ministerio de Trabajo al momento de la publicación. Esto es de replay, anecdótico, pero también es una ilegalidad, porque si no existe título preliminar del reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, ¿cómo vamos a poder permitir que se formen sindicatos de grupos de empresas, o peor aún, que estos sindicatos negocien colectivamente? Falta ahí una regulación normativa que probablemente el Poder Ejecutivo rápida y prestamente haga a través de un decreto supremo que complemente el decreto supremo 014. Grupos de empresas, es decir, en los grupos económicos se pueden formar sindicatos con trabajadores de diferentes empresas del mismo grupo económico. ¿Para qué? Para establecer negociaciones colectivas que impacten en todas las empresas del mismo grupo económico.
lo cual evidentemente genera distorsiones también, porque la capacidad económica de unas empresas de grupo puede ser muy distinta a la capacidad económica de las empresas, de otras empresas del mismo grupo. Y evidentemente esto puede nuevamente generar problemas en cuanto a lo que es la política salarial de las empresas y distorsiones en las categorías ocupacionales respecto de las bandas salariales. Entonces, no es lo mismo pedir un aumento en una empresa de un grupo que de repente es la empresa buque insignia, que tiene los mejores niveles salariales, que además lo exige el sector al cual pertenece, frente a otras empresas del mismo grupo económico que no tienen ese nivel de desarrollo, ¿no? Estas empresas, las de buque insignia, podrían tener utilidades, las otras no, y lo que es peor, se puede intentar fomentar una negociación colectiva respecto de empresas que, pese a que son de un grupo económico, eh, están en diferentes sectores de actividad económica. Entonces, ¿cómo podemos homogenizar beneficios en una negociación colectiva de trabajadores pesqueros, de trabajadores metalúrgicos, de trabajadores mineros, de trabajadores agrarios o de trabajadores transportistas, si es que se trata de sectores muy distintos entre sí? Eso va a complicar mucho las negociaciones colectivas, pero se permite según el nuevo reglamento. Y también se permite la posibilidad de que en una empresa ya no solamente se formen sindicatos con trabajadores de la planilla de esa empresa para negociar a nivel de empresa y se incluyan en ese sindicato a trabajadores independientes, como locadores de servicios o practicantes o jóvenes en formación laboral, sino también trabajadores de servicios y trabajadores de empresas de tercerización, como contratistas, como terceros en general, porque se crea la figura del sindicato de cadena productiva o de redes de subcontratación. Esto estaba previsto en el anteproyecto de Código de Trabajo y creo que lo que está haciendo el Ministerio de Trabajo, al igual que con el tema de la tercerización, es sacar a través de decretos supremos en fascículos coleccionables lo que es el anteproyecto de Código de Trabajo a través de normas reglamentarias que vulneran inclusive los textos expresos de la ley que pretende ser reglamentada. Entonces, es una práctica, la verdad, de mucha mala fe de parte del Ministerio de Trabajo, que está generando que pronto probablemente veamos cambios en otros reglamentos que van contra las leyes que pretenden reglamentar y que casualmente vamos a encontrar seguramente muchas propuestas normativas que están en el anteproyecto de Código de Trabajo, pero que mientras se discute, distrayendo la atención de los actores sociales en el Consejo de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, en paralelo y de manera sorpresiva, saca estos textos ya como normas vigentes, ¿no? Entonces, creo que esto debe ser adecuadamente evaluado por el Congreso de la República, que tiene en sus manos además todavía la discusión de dos proyectos de ley sobre la posible derogación del decreto supremo 001, que es el que regula con nuevas normas el reglamento de la ley de tercerización y que prohíbe, como ustedes bien saben, lo que es la actividad nuclear en las empresas clientes. Entonces, creo que el Congreso debe terminar de evaluar este proceder, este modus operandi del Ministerio de Trabajo, para darse cuenta que hay una conducta sistemática, ¿no? Que es llevar a cabo reuniones del Consejo de Trabajo solamente para la foto, para la prensa, sin ninguna vocación de lograr mínimos consensos, y que más bien en paralelo golpean y socavan su propio Consejo de Trabajo, que es presidido por el Ministerio de Trabajo, eh, con la publicación de este tipo de decretos supremos. Es una actitud nunca antes vista por parte del Ministerio de Trabajo, que es precisamente quien es el llamado a fomentar la concertación social y lograr consensos entre los actores sociales para legitimar sus normas, ¿no? Luego, se establecen nuevas facilidades para ser representante de trabajadores, en el sentido de que pueden ser estos elegidos por más de la mitad de los asistentes a la reunión convocada para ello. Antes se exigía que sea una decisión adoptada por más de la mitad del personal de la empresa, excepto el personal de dirección o de confianza. Estos representantes de trabajadores son aquellos que pueden negociar colectivamente con la empresa cuando no se forma un sindicato, a falta de un sindicato, ¿no? Ahora entonces, no solamente se promueve la sindicalización, sino se promueve la negociación colectiva en cabeza de representantes de trabajadores en empresas que, por ejemplo, tengan menos de 20 trabajadores, que es el número mínimo legalmente exigido para formar un sindicato de empresa. Y luego también se establece que la suspensión de las inscripciones de los sindicatos en el registro sindical solamente se puede llevar a cabo si el Poder Judicial lo dispone expresamente a través de una resolución concreta.
Lo que ha venido ocurriendo es que el Ministerio de Trabajo en algunas regiones ha suspendido la inscripción de sindicatos a los que había en una evaluación posterior al muestreo encontrado con falsificación de documentos para, por ejemplo, demostrar eh, la realización de asambleas de constitución sindical o falsificación de firmas respecto de los supuestos trabajadores afiliados al sindicato, y lo que hacía la gerencia regional de trabajo era suspender la inscripción de estos sindicatos. Sin embargo, ahora, pese a la flagrancia con la que se han hallado estos sindicatos en este tipo de faltas y, por qué no decirlo, hasta delitos, pese a ello, no es posible que el gobierno regional pueda suspender esa inscripción en el registro sindical y solo cabría por decisión judicial, y sabemos nosotros cuál es el tiempo que toma lograr eso en el Poder Judicial con la carga procesal que tienen los jueces en sus despachos, ¿no? Entonces, de esta manera, podría generarse una impunidad de sindicatos que, pese a falsificar documentos, a falsear firmas y a mentir respecto del cumplimiento de los requisitos formales para ser un sindicato, logran su inscripción en el registro sindical y emplazan a los empleadores con negociaciones colectivas, pese a que el Ministerio de Trabajo sabe perfectamente que son sindicatos espuriamente constituidos. Esto es una ilegalidad manifiesta. No puede permitirse que, si la autoridad administrativa detecta irregularidades que merecen una suspensión para profundizar investigaciones y eventualmente revocar resoluciones de inscripción, no pueda la autoridad ejercer esta facultad, que además la permite la Ley de Procedimiento Administrativo General muy claramente. Luego, se dice también que habrá una fiscalización posterior a la inscripción de los sindicatos en el registro sindical. Esto se hacía sin necesidad de esta norma, como ya dije, y se encomienda a la Autoridad de Trabajo verificar la autenticidad de los documentos en una revisión al muestreo. De comprobarse fraude en la presentación de estos documentos o falsedad de los mismos, la Autoridad de Trabajo declara la nulidad de la inscripción y una multa de 5 UITs. Esto, ¿a qué va? Porque podríamos decir, qué buena norma, ¿no? O sea, vamos a entonces ahora evitarnos el juicio de cancelación del registro sindical para que pueda ahora la Autoridad de Trabajo declarar la nulidad de su inscripción, como era antes. Ya no se requería un juicio de 3 años que puede llegar hasta la Corte Suprema para recién, al cabo de ese tiempo, lograr que se cancele un registro sindical de un sindicato que ya no tiene sentido de existir porque tiene menos de 20 trabajadores afiliados o porque en todo caso se ha constituido fraudulentamente o falsamente. Sin embargo, estas sanciones administrativas lo que pretenden es que no se pueda denunciar penalmente a los, entre comillas, dirigentes sindicales que fueron los autores de estas falsedades o fraudes. Y eso evidentemente supone una protección de la impunidad de este tipo de personajes que en buena cuenta cometen delitos y deben responder por ellos. Lo que pretende esta norma es tratar de evitar que sean denunciados penalmente, cosa que creo que no va a lograr, porque efectivamente, si el delito se ha cometido, perfectamente el empleador puede denunciarlos penalmente como cualquier otra persona para que se desarrolle una investigación al respecto. Luego, también se regulan nuevas pautas en cuanto a la disolución judicial de sindicatos por pérdida de número de afiliados, o sea, sindicatos que tienen menos de 20 afiliados. Se dice en el nuevo reglamento que esto cabe solo luego que se verifiquen las razones que motivaron la disminución de afiliados en cuanto a que no sean actos antisindicales. Es decir, la autoridad de trabajo, perdón, la autoridad judicial va a tener que evaluar si efectivamente los trabajadores que se fueron del sindicato se fueron por razones antisindicales. Y eso va a ralentizar tremendamente los procesos judiciales, en los cuales el juez simplemente tiene que evaluar cuántos trabajadores hay en el sindicato en el momento en el cual se llevan a cabo las diligencias, y si son menos de 20, simplemente sentenciar a favor de la cancelación del registro sindical o su disolución, ¿no? Y lo que es peor es que se van a considerar como afiliados a los trabajadores despedidos que hubieran cuestionado ante SUNAFIL o el Poder Judicial su despido como antisindical, o que hayan considerado que se incurrió en un despido al momento de decirles que vencieron sus contratos temporales, al haber cuestionado la legalidad de estos contratos temporales. Y esta condición de afiliados, entre comillas, afiliados artificialmente por completo, se va a dar hasta que el proceso judicial concluya.
Estamos hablando de 3 años. Entonces puede hacer caso de trabajadores afiliados a sindicatos que han sido despedidos por falta grave o otra causa justa, o trabajadores afiliados a sindicatos que no se les renovó el contrato a plazo fijo porque ya no había trabajo para ellos, y basta con que estos trabajadores cuestionen ante SUNAFIR o el Poder Judicial estas decisiones para que se consideren como afiliados, pese a que ya no tienen vínculo laboral con la empresa, hasta que el proceso judicial o administrativo concluya. Esta es una norma abiertamente ilegal, porque la ley de relaciones colectivas de trabajo dice que para poder ser afiliado a un sindicato se tiene que tener relación laboral con la empresa. Y solamente ellos, los que tienen relación laboral con la empresa, pueden ser computados para ver si llegan a 20 o más, y por ende el sindicato sobrevive porque tiene el número mínimo o más legal exigido para poder continuar como tal. De modo tal que esta norma es absolutamente, como dije, ilegal, y que además parte de una premisa equivocada. Parte de la premisa de que lo que dicen los trabajadores es cierto. O sea, una inversión de la supuesta presunción de inocencia de las empresas en cuanto a su toma de decisiones respecto a despidos, que pueden ser absolutamente justificados, o decisiones de no renovación de contratos temporales. O sea, se crea la figura de que pese a que el trabajador ya no tiene vínculo laboral con la empresa, todavía es un trabajador legalmente considerado como tal para fines sindicales. O sea, hay una vinculación emocional sindical que ata al trabajador a la empresa, pese a que la empresa ya tomó la decisión de desvincular a este trabajador. Increíble. No hay norma similar en América Latina, y tampoco he encontrado una norma similar que pueda ser defendida por los órganos consultivos de la OIT antes mencionados. Luego, en cuanto a la afiliación del personal de dirección y de confianza, como sabemos, la ley permite que estos trabajadores se afilien a sindicatos, pero no permite que sean beneficiarios de negociaciones colectivas. O sea, a ellos no se les aplica ni convenios colectivos ni laudos arbitrales. Y lo que dice este reglamento es que estos trabajadores no se consideran para determinar el número de trabajadores en el ámbito y saber si el sindicato es mayoritario o no, salvo que el estatuto sindical admite expresamente su afiliación. Esto puede generar complicaciones del siguiente modo. Hoy día estaba en un cliente evaluando si un sindicato continuaba o no siendo mayoritario. ¿A qué me refiero? Era un sindicato de obreros que claramente a nivel de los obreros, en la categoría obreros, era mayoritario, tenía el 80% de los obreros afiliados en su seno, y de pronto varía su estatuto y permite que también se afilien empleados y se afilien trabajadores de confianza. Entonces, evidentemente, si es que este sindicato comienza a recibir trabajadores empleados y o trabajadores de confianza, ya el universo en base al cual se va a medir si es que son o no más representativos es toda la empresa. Y en toda la empresa, evidentemente, este sindicato no sería mayoritario, sería minoritario. Sin embargo, para determinar justamente si es mayoritario o minoritario el sindicato, es decir, para determinar cuál es el ámbito de influencia que ejerce el sindicato, eh, según esta norma, si el estatuto sindical permite la afiliación de los trabajadores de dirección y de confianza, van a poder ser considerados como parte del ámbito. Y esto puede llevarnos a pensar entonces, en el ejemplo que les he puesto, que podría seguir siendo ese sindicato mayoritario, considerado mayoritario, porque simple y llanamente afilia a la mayoría de los obreros, pese a que tenga muy pocos empleados o trabajadores de confianza en su seno. Con lo cual, entonces, al ser un sindicato mayoritario para toda la empresa, el convenio colectivo o grado arbitral que obtenga sería un cuerpo normativo que tenga eficacia general. Se aplica a sindicalizados y no sindicalizados, con lo cual todos los trabajadores de la empresa podrían estar regulados por un convenio colectivo de un sindicato que solamente sería mayoritario en el ámbito de los trabajadores obreros, pero que podría regular la política salarial y laboral de la empresa, también respecto de empleados e inclusive de trabajadores de confianza. Fíjense ustedes qué complicado que es esto, porque nos puede llevar a una situación de distorsión total de lo que es la legitimidad en cuanto a la eficacia y ámbito de aplicación de los convenios colectivos. Rompe la lógica de que el sindicato mayoritario negocia solamente por sus afiliados y el sindicato mayoritario negocia por todos, pero en tanto sea mayoritario en una categoría ocupacional determinada, o si es un supersindicato, en todas las categorías ocupacionales de la empresa. Pero noten ustedes que lo que pretende esta norma es tratar de también indirectamente fomentar la posibilidad de que se apliquen beneficios de convenios colectivos o laudos arbitrales a trabajadores de dirección o de confianza que puedan estar afiliados increíblemente a sindicatos
incurriendo en posibles evidentes conflictos de interés. Por ejemplo, que duda cabe que habría un conflicto de interés enorme si el gerente de recursos humanos se afilia al sindicato, o si el jefe de relaciones sindicales se afilia al sindicato, y es parte de la comisión negociadora de la empresa. Evidentemente hay un conflicto de interés que le impide actuar objetivamente porque está afectando sus propios intereses para bien o para mal, con lo que acuerden en la negociación colectiva o lo que lauden los árbitros si es que no se llega a un acuerdo en trato directo o conciliación. Entonces aquí tenemos otro elemento que distorsiona mucho la negociación colectiva y que va a generar muchos conflictos a nivel de los próximos meses o años. Luego, en cuanto a la protección sindical, lo primero que debo decir es que este reglamento establece un fuero sindical sin límites. O sea, los delegados de secciones sindicales y los dirigentes de sindicatos, federaciones y confederaciones, o los representantes designados por estas entidades supraempresariales, tienen fuero sindical sin límite. Basta que sean simplemente dirigentes sindicales. Y también para aquellas actividades en las que estos dirigentes sindicales estén acreditados para participar en espacios de diálogo sociolaboral como el Consejo Nacional de Trabajo, por ejemplo. Entonces, noten ustedes que pasamos de una regulación previa del reglamento que establecía límites, por ejemplo, a nivel de un solo dirigente por federación o confederación, ¿no es cierto? O 3 dirigentes del sindicato de empresa, a falta de pactación colectiva más favorable, que tenían derecho a la protección del fuero sindical. Ahora, con esta norma, todos los dirigentes sindicales tienen protección del fuero sindical, con lo cual, como no hay límite en cuanto al número de dirigentes sindicales en un sindicato, federación o confederación, todos los afiliados al sindicato, llevado el caso a un extremo, podrían ser dirigentes sindicales, ¿no? Dirigente sindical, secretario no solamente de prensa y propaganda, secretario de biblioteca, secretario de actividades sociales, secretario de actividades socioculturales, secretario de actividades, no sé, deportivas de altura o de riesgo. Y evidentemente tenemos aquí la posibilidad de que los sindicatos empoderen a todos sus afiliados como dirigentes sindicales con este fuero sindical, lo cual es evidentemente un abuso de la figura del fuero sindical que está pensado fundamentalmente para aquellos dirigentes que realmente juegan un rol clave en la relación con la empresa y que para evitar que la empresa tome represalias con ellos, se ha creado esta institución del fuero sindical. En cuanto a la licencia sindical, hay un cambio en lo que se entiende por actos de concurrencia obligatoria. Ahora se dice que, además de los que ya están previstos en el reglamento, son actos de concurrencia obligatoria para que el empleador le dé el permiso al dirigente sindical para asistir a los mismos, los que establezca el estatuto del sindicato o los que determine la junta directiva en comunicación al empleador durante el primer mes del mandato. O sea, ahora el sindicato va a decidir cuáles son los actos de concurrencia obligatoria y va a pedirle al empleador que si considera que es un acto de concurrencia obligatoria celebrar el cumpleaños del secretario de defensa del sindicato, pida la licencia sindical por ese día y todos los invitados a la fiesta van a poder asistir, perdón, y el empleador va a tener que darles el permiso porque así lo determina el estatuto del sindicato. Una desigualdad de condiciones para el uso de esta protección sindical que configura no solamente una ilegalidad, porque esto no está previsto en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, sino una inconstitucionalidad. La libertad sindical configura, y lo dice claramente la OIT, a la licencia sindical como una protección a los dirigentes sindicales para que desarrollen actividad sindical dentro de la razonabilidad y proporcionalidad. Porque evidentemente no solamente van a poder irse cuando quieran de vacaciones, entre comillas, a través de la licencia, los dirigentes que el sindicato estime pertinentes, sino que inclusive, como dije ya respecto del fuero, van a multiplicarse los dirigentes para que los actos de concurrencia obligatoria pueden ser aprovechados por muchas personas, muchos trabajadores. Va a ser muy atractivo ser no solamente sindicalizado, sino ser dirigente sindical por estas potestades sin límite que el reglamento ahora permite a los sindicatos. El registro sindical, o sea, la inscripción en el registro del Ministerio de Trabajo para que el sindicato exista legalmente como tal, puede ahora ser virtual. De hecho, lo viene siendo en virtud de las normas de la pandemia. Y ahora los documentos que prueben la realización de la Asamblea de Constitución del Sindicato no requieren referendo notarial o después de paz de la localidad. Pueden ser simplemente documentos en copia simple, y entonces el secretario general del sindicato, así como los principales dirigentes, podrían mentir respecto de que se llevó a cabo la Asamblea de Constitución del Sindicato y el Ministerio de Trabajo le va a creer. Le va a creer hasta que por muestreo verifique que es mentira. Y evidentemente esto
supone que el registro sindical se convierte en una mera mesa de partes y no hay ningún tipo de filtro para ver si realmente la decisión de formar un sindicato es una decisión colectiva, auténtica y espontáneamente decidida adoptada por lo menos 20 trabajadores. Esto alienta la formación de sindicatos delivery, sindicatos en los cuales 2 trabajadores son los únicos que se reúnen, se autodenominan dirigentes sindicales y pasan el padrón de asistentes a la supuesta asamblea a todos sus compañeros en diferentes turnos y días posteriores, y eso es lo que presentan al Ministerio de Trabajo, cuando eso es contrario al espíritu de la ley, que obliga a que se reúnan, aunque sea virtualmente, los trabajadores, para que sea una decisión colectiva la formación del sindicato, por lo menos de 20 trabajadores. Y si es que el Ministerio de Trabajo se atreve a denegarle el registro sindical a un sindicato, cabe la posibilidad de que no solamente vaya en apelación, sino hasta recurso de revisión a la Dirección de Trabajo para intentar lograr su inscripción en el registro sindical. Bien, seguimos. Vamos a entrar ahora a la penúltima parte de la exposición, que tiene que ver con los cambios en negociación colectiva. En cuanto al convenio colectivo mismo, según una nueva norma del reglamento que trae consigo este decreto supremo, vinculado al alcance del convenio colectivo, dice lo siguiente: el empleador no puede extender el convenio colectivo a trabajadores no comprendidos en su ámbito de aplicación. Muy bien. Entonces, claro, si tenemos un sindicato minoritario, el convenio colectivo será aplicable a los trabajadores afiliados al sindicato únicamente. Si tenemos un sindicato mayoritario, el convenio colectivo tendrá eficacia general y será aplicable no solamente a los trabajadores afiliados al sindicato, sino a los no afiliados de la categoría ocupacional. Tendrá eficacia a todos los trabajadores de la categoría ocupacional. Pero, ¿qué pasa si es que el sindicato y el empleador aceptan y pactan que el convenio colectivo sea extendido a los no afiliados tratándose de un sindicato minoritario? ¿O qué pasa si hay una costumbre laboral en la empresa, un derecho adquirido de los trabajadores no sindicalizados, a que siempre se les extienda los beneficios del convenio colectivo firmado con el sindicato minoritario? Según esta norma, no se podría. Según la ley de relaciones colectivas de trabajo, no hay prohibición, con lo cual esta norma es ilegal y además es inconstitucional porque estaría obligando a los trabajadores a afiliarse a los sindicatos para ser beneficiarios de convenios colectivos o laudos arbitrales. Y esto va contra la libertad sindical individual negativa, que es parte del derecho a la libertad sindical, en la medida que permite que los trabajadores decidan no afiliarse a sindicatos o a desafiliarse de sindicatos. De esta manera se está cobrando una suerte de cupo por parte de los sindicatos para que si el trabajador quiere algún beneficio, deba afiliarse al sindicato para poder acceder al mismo. Esto va inclusive contra la jurisprudencia de la Corte Suprema, que actualmente dice, a nivel inclusive ya de Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral, que los convenios colectivos de sindicatos minoritarios pueden extenderse a los no sindicalizados en la medida que se les otorgue a estos beneficios equivalentes a los pactados en el convenio colectivo. Entonces, esta norma es ilegal, es inconstitucional y va contra la jurisprudencia uniforme de la Corte Suprema. No podría ser peor esta norma. Luego, no sé por qué razón, se eliminan las cláusulas delimitadoras del reglamento de la Ley de Relación Colectiva de Trabajo. Estas eran cláusulas que permitían establecer el ámbito de aplicación y vigencia de un convenio colectivo. Ya no existen. Entonces, no sabemos cómo se van a llamar ahora las cláusulas que determinan la vigencia en cuanto a ámbito de aplicación y tiempo del convenio colectivo o laudo arbitral. Es un error de sistemática legislativa tremendo el haber eliminado este tipo de cláusulas en los convenios colectivos. Y lo que también constituye otra ilegalidad es que se permite ahora que los sindicatos, a través de su comisión negociadora, pidan al inicio o durante la negociación colectiva información al empleador que ahora está regulada, ¿no? El balance general, el estado de ganancias y pérdidas, el estado de flujo efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto, las boletas de pago de los trabajadores del ámbito negocial y la relación de todos los beneficios y condiciones de trabajo, salvo las boletas de los 3 años previos y en el caso de las boletas de los últimos 6 meses. Darle al sindicato las boletas de pago de los trabajadores del ámbito negocial supone darle las boletas de pago de los trabajadores sindicalizados en el caso del sindicato minoritario e inclusive de los trabajadores no sindicalizados en el caso del sindicato mayoritario. Y esto va contra la Ley de Protección de Datos Personales,
porque es un dato protegido por dicha ley, es un dato sensible, justamente la remuneración del trabajador. Entonces, esta norma va contra el texto expreso de esa ley y por ende es ilegal. Y va contra el artículo pertinente de la Constitución que supone el derecho a la privacidad. Es decir, la remuneración es algo privado, no puede ser revelada abiertamente por el empleador a terceros y también a segundos, como sería el caso de los compañeros de trabajo de la comisión negociadora del sindicato. Luego, a nivel de negociación colectiva, se dice que cuando hay un desacuerdo respecto del nivel de negociación colectiva, se puede recurrir a una conciliación, mediación o arbitraje. Por ejemplo, si llega un sindicato, llega una federación o confederación a tratar de negociar a nivel de rama de actividad con una empresa o grupos de empresas, y pasa mucho, la Federación Textil todos los años presenta su pliego de reclamos al Comité Textil de la SNI, eh, pretendiendo negociar por rama, y el comité le dice, primero, tú no representas a la mitad más uno de los trabajadores del sector textil, y segundo, yo no represento a la mitad más uno de los empresarios del sector textil. No tenemos suficiente legitimidad para negociar, así que, conforme lo dice la ley, no podemos negociar, porque no somos los más representativos. Sin embargo, con esta norma, si es que eso pasa, si es que esa respuesta le da el Comité Textil de la SNI a la Federación Textil, la Federación Textil podría recurrir a una conciliación, mediación o arbitraje para que se dilucide si realmente esa es la respuesta correcta, o más bien un conciliador, mediador o árbitro podría concluir de que sí debe el Comité Textil negociar con la Federación Textil a nivel de rama de actividad. Obligar, pese a que la ley no lo permite, porque no serían los más representativos del sector, obligar al Comité Textil a negociar en una negociación colectiva minoritaria, ciertamente. Recordemos lo que dijo el laudo arbitral que se emitió en su momento a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional que permitió la posibilidad de que se negocie a nivel de rama de actividad en el puerto del Callao. Recuerden ustedes que los trabajadores estibadores, agrupados en sindicatos, decían que no se podía negociar con las empresas operadoras del puerto del Callao porque la nombrada, que es el contrato del trabajador estibador, es un contrato muy breve, de un día o una semana máximo, y eso no podía permitir que los sindicatos tengan una relación laboral mínimamente duradera como para poder formar sindicatos y negociar colectivamente. Entonces no podían ejercer su derecho a la negociación colectiva. Por eso es que optaron por la negociación por rama. Y lo que dijo el arbitraje, o el laudo arbitral, perdón, un tribunal, perdón, presidido por Jorge Santisteban de Noriega, y por Carlos Blancas, entre otras personas, dijo que solamente cuando no se podía negociar a nivel de empresa, se podía obligar a la parte empleadora a negociar a nivel de rama. Aquí el reglamento nos está diciendo que, pese a que hayan sindicatos a nivel de empresa, en el sector textil, por ejemplo, lo que se permitiría es que las federaciones o confederaciones del sector textil puedan obligar a las empresas que ya negocian a nivel de empresa para también negociar a nivel de rama, si así lo decide, repito, un conciliador, mediador o arbitraje. Esta norma es ilegal y además es inconstitucional porque va contra un precedente vinculante del Tribunal Constitucional, que es justamente esta sentencia de la negociación por rama en el puerto del Callao. No se ha tenido en cuenta, y miren ustedes cómo se dice que en buena cuenta este nuevo reglamento es compatible con lo que dice la OIT. La OIT precisamente dice lo contrario. La OIT dice que la negociación no puede limitarse a nivel de empresa, a nivel de rama o a nivel de país, a nivel de concertación social, siempre y cuando la parte empleadora esté de acuerdo. No se puede forzar a nadie a negociar en un nivel determinado. Eso dice la OIT. Sin embargo, aquí se podría obligar a negociar en un nivel determinado contra la voluntad expresa de las empresas. ¿Qué cambios hay en materia de arbitraje? El primer cambio es de Ripley. Solo a pedido de trabajadores o solo a pedido de los sindicatos es posible el arbitraje en negociación colectiva. Se elimina la posibilidad de que los empleadores pidan arbitraje. Y los empleadores pedían arbitraje, sobre todo cuando tenían una negociación colectiva que iba camino a una huelga de un sindicato muy grande que podía causarle un perjuicio económico tremendo. Entonces, en ese caso, el empleador pedía ir al arbitraje. El arbitraje es un medio de solución de conflictos que tiene rango constitucional y que, según sentencias del Tribunal Constitucional, debe ser recurrible por cualquiera de las partes. En este caso, no solo por el sindicato, sino también por el empleador. Eliminar esta posibilidad es ir contra el texto expreso de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, que permite que tanto empleador
como sindicato puedan acudir al arbitraje, y va contra los pronunciamientos de la OIT, que dicen también que efectivamente el arbitraje es un recurso al cual cualquiera de las partes puede acudir, y va contra las sentencias del Tribunal Constitucional, que dicen que también cualquiera de las partes puede acudir. Entonces aquí hay una manifiesta arbitrariedad de parte del nuevo reglamento que ojalá en su momento sea derogada. Luego, recordemos lo que dice la ley. Si el sindicato, superada el trato directo y la conciliación sin acuerdo, va a la huelga en lugar del arbitraje, para que pueda, levantada la huelga, acudir al arbitraje, se requiere que el empleador esté de acuerdo. Y no hay un plazo para que eso ocurra. Normalmente el empleador no está de acuerdo. Pero para presionar al empleador a que responda rápido, y si no responde, se acepta tácitamente la propuesta sindical, el reglamento ahora establece que el empleador solamente tiene 3 días útiles para responder el pedido del sindicato. Si no lo hace, se tiene por aceptado el pedido del sindicato. Entonces, nuevamente, se enerva la facultad que tiene el empleador de poder no aceptar la propuesta del sindicato, que por error estratégico se fue a la huelga cuando debió irse al arbitraje. Se arrepiente el sindicato de la huelga, la levanta y ahora quiere irse al arbitraje, cuando ya hizo el daño al empleador. Entonces, justamente por eso es que la ley dice que el arbitraje o la huelga son opciones incompatibles entre sí. O se sigue un camino o se sigue el otro, pero no se pueden seguir los dos sucesivamente. De manera que, si el sindicato va al arbitraje, ya no puede ir a la huelga, y si va a la huelga, ya no puede ir al arbitraje. Pero con esto, si bien es cierto, no se elimina esa posibilidad, lo cierto es que se encorseta al empleador para que responda pronto, y si no responde, acepta la propuesta del sindicato. Luego, la suspensión del arbitraje solamente se permite ahora en casos excepcionales en los que hay un impedimento comprobado por el tribunal que impida proseguir con el procedimiento arbitral y además requiere la aceptación de ambas partes. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el presidente del tribunal arbitral es nombrado por sorteo por el Ministerio de Trabajo en base a un procedimiento que no ha cumplido con las formalidades. Entonces, por el principio de competence, la parte empleadora cuestiona al presidente del tribunal arbitral, lo recusa, alegando que no fue nombrado debidamente. ¿Y qué ocurre? El tribunal arbitral suspende el arbitraje para que los árbitros de parte, no el presidente, decidan si efectivamente el presidente fue bien o mal nombrado por el Ministerio de Trabajo. Muy bien. Según esta norma, pese a que eso es absolutamente justificable, ¿no es cierto? Y es un posible impedimento comprobado para que el tribunal prosiga con ese presidente, si no hay acuerdo del sindicato para la suspensión del arbitraje, no se suspende. Y el arbitraje continúa. Continúa con un presidente cuestionado, con un presidente que probablemente ya esté viciando de nulidad ese procedimiento arbitral y el laudo consecuente, y que lo más sensato, y además lo que respeta el derecho de defensa de la empresa, es que se suspenda el arbitraje, se decida, para después continuar. Sin embargo, con esta norma, si el sindicato se opone, el arbitraje continúa contra viento y marea para cumplirse en los 30 días de ley y emitirse un laudo que va a ser obviamente cuestionado por el empleador por ser un laudo nulo, por ser emitido por un presidente de tribunal indebidamente elegido por el Ministerio de Trabajo. Y precisamente para eso es que, acto seguido, el reglamento dice que la impugnación judicial del laudo, por parte de la empresa, en la mayoría de los casos, no suspende su ejecución, salvo decisión judicial en contrario. O sea, no solamente el arbitraje puede llevarse a cabo espuriamente, indebidamente, ilegalmente, sino que inclusive el laudo ilegal emitido por ese tribunal ilegal no puede ser suspendido en sus efectos por la sola interposición de la demanda judicial. Tendría el empleador que lograr una medida cautelar para que el laudo sea suspendido en sus efectos, ¿no? Y normalmente la cautelar supone afianzar con una carta bancaria para que el Poder Judicial entienda que hay recursos suficientes para poder cumplir el laudo si finalmente se desestima la demanda de impugnación. De modo que tampoco es barato este recurso de parte de las empresas. Luego, como ustedes recordarán, se dio un decreto supremo que estableció que para evitar que los sindicatos vayan al arbitraje de frente y ya no negocien, como ocurría en una distorsión de la negociación colectiva absoluta, se exigió que se negocie mínimamente, que haya una voluntad del sindicato de negociar mínimamente. Y por eso se estableció un tiempo mínimo de reuniones, 6, de trato directo o conciliación, para que se pueda ir al arbitraje, o en su defecto,
que hayan transcurrido por lo menos 3 meses desde el inicio de la negociación colectiva. Esto era aplicable para primera, segunda, tercera o sucesivas negociaciones colectivas. Hoy en día, con este nuevo reglamento, ese número mínimo de reuniones o tiempo mínimo de duración de negociación colectiva solamente va a ser aplicable para la primera negociación colectiva. Con lo cual, entonces, de la segunda en adelante, se está promoviendo que justamente los sindicatos que quieren arbitraje ya no negocien. Simplemente que encominen al tercero lo que tenga que decidir en un arbitraje. Esto, evidentemente, enerva la negociación colectiva y va contra lo que dice la OIT. La OIT dice el arbitraje es un recurso excepcional y absolutamente supletorio a la voluntad de las partes. Las partes tienen que hacer todos los esfuerzos necesarios para poder llegar a un acuerdo, porque esa es la esencia, el espíritu, la finalidad de una negociación colectiva, que los trabajadores negocien con sus empresas condiciones de trabajo, condiciones económicas que mejoren el clima laboral y el bienestar de los trabajadores. Si evitamos que la negociación colectiva se lleve a cabo, si no le ponemos un tiempo mínimo de duración, un número mínimo de reuniones a llevar a cabo para garantizar ese esfuerzo negocial, vamos a fomentar entonces que las negociaciones sean una mera formalidad a cumplir y que los sindicatos lleguen al trato directo, primera reunión, digan que no les satisface la propuesta de la empresa, rompan trato directo, hagan lo mismo en conciliación y estén listos para el disparadero del arbitraje. No se negoció nada y serán los árbitros los que decidan el destino de las empresas y de los trabajadores. Y los árbitros normalmente pues no están imbuidos ni empapados de la realidad salarial de las empresas, de sus beneficios, de sus políticas, y son personas que pueden cometer errores a nivel de los laudos que emiten, ¿no? Generar distorsiones en las políticas laborales, nuevamente, distorsiones en las escalas salariales de las categorías ocupacionales, ¿no? Luego se respeta lo que ya existía, se confirma que los arbitrajes potestativos son causales. O sea, el sindicato tiene que probar que el empleador incurrió en mala fe negocial para que efectivamente el arbitraje proceda. Esto debe ser tenido en cuenta por los árbitros que tienen la mala costumbre de considerar que el arbitraje potestativo es incausado y que basta la simple voluntad del sindicato para que el arbitraje proceda. No, señores. El arbitraje es causal y el sindicato tiene que probar que la empresa incurrió en un acto de mala fe para poder el arbitraje ser procedente. Y esto está regulado por el reglamento en cuanto a las causales de mala fe. Por ejemplo, que el empleador no instale trato directo, que el empleador no brinde información al sindicato, que el empleador adopte actitudes antisindicales con los dirigentes de la comisión negociadora en represalia por haber presentado un pliego de reclamos, entre otras causales de mala fe, ¿no? Si esto se prueba, el arbitraje es procedente. Si no se prueba, el arbitraje es improcedente. Y esto deben tenerlo en cuenta mucho los árbitros al momento de evaluar la procedencia o no de un arbitraje. Bien, entramos a la última parte de la exposición, la huelga. Veamos. La comunicación de la declaración de huelga, según la ley, debe ser enviada al empleador con copia al Ministerio de Trabajo. Según el nuevo reglamento, el empleador no importa. Debe ser enviada solamente a la autoridad de trabajo. O sea, el empleador se va a enterar por el Ministerio de Trabajo que su sindicato se va a la huelga. ¿Cuándo? Cuando el sindicato lo notifique. Con lo cual, se puede quebrar el plazo de los 10 días de anticipación o preaviso de huelga para lo que son servicios públicos esenciales y de 5 días para el resto de actividades económicas. Y además, ya no se adjunta copia legalizada del acta de la asamblea donde se adoptó la decisión de ir a la huelga, salvo copia simple para el caso de los servicios públicos esenciales. Con lo cual puede llevarse a cabo huelgas que no han sido decididas por la mayoría de los afiliados al sindicato, como lo manda la ley, y esto se presentaba al Ministerio de Trabajo fraudulentamente también, dolosamente, por cierto, y que el Ministerio de Trabajo convalide esa huelga. Además, el Ministerio de Trabajo tiene un plazo brevísimo para hacerlo, 3 días útiles. En su defecto, silencio positivo. O sea, si el Ministerio de Trabajo no responde, y la carga de trabajo del Ministerio de Trabajo es enorme, entonces el sindicato entenderá aprobada su huelga, pese a que sea manifiestamente ilegal o improcedente, al 4.º día útil, sin pronunciamiento del Ministerio de Trabajo. Eso es evidentemente generar una impunidad en cuanto a las huelgas y generar que este derecho fundamental se convierta en un derecho en el cual el abuso del mismo está legislado, está permitido por este reglamento. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos de comunicación de los servicios mínimos indispensables? Como ustedes bien saben, en enero de cada año, las empresas que tienen sindicato
toman la precaución de presentar al Ministerio de Trabajo una comunicación diciendo cuáles son los servicios mínimos indispensables que deben mantenerse durante la huelga para evitar afectar la vida, la seguridad y la salud de la ciudadanía, o la conservación de los bienes y la continuidad de los servicios en el caso de las empresas que no son prestadoras de servicios públicos esenciales. Y el Ministerio de Trabajo pone en conocimiento esa comunicación del empleador diciendo cuántos trabajadores deben garantizar los servicios mínimos al sindicato. Si el sindicato está de acuerdo, no cuestiona. Si el sindicato está en desacuerdo, cuestiona. Se genera una divergencia y esa divergencia debe ser dirimida por el Ministerio de Trabajo, eventualmente con apoyo del sector productivo correspondiente, si es que el tema es muy técnico. Por ejemplo, si se habla de una planta industrial, probablemente el Ministerio de Trabajo se apoye en el PRODUCE, Ministerio de la Producción, para que un técnico del PRODUCE pueda determinar si efectivamente lo que dice el empleador acerca de los servicios indispensables o mínimos es cierto y debe garantizar el sindicato en caso de huelga una dotación mínima de trabajadores que garantice la continuidad de esos servicios mínimos indispensables. Muy bien. Lo que dice el reglamento es que ahora la comunicación del empleador debe tener estas características. En primer lugar, limitarse a las labores realmente indispensables que sean estrictamente necesarias para el sostenimiento del centro de trabajo. En segundo lugar, brindar un detalle claro sobre la estructura y el funcionamiento de la empresa para entender si realmente esas actividades son las indispensables. Y en tercer lugar, motivar adecuadamente la propuesta de servicios mínimos en cuanto a la seguridad de los trabajadores y de los ciudadanos que están en las instalaciones de la empresa o en función a que la paralización de servicios impida la renovación inmediata de la actividad ordinaria de la empresa. O sea, este es el esqueleto en base al cual el empleador de ahora en adelante debe comunicar sus servicios mínimos indispensables y exigir que el sindicato en caso de huelga dote mínimamente de los trabajadores necesarios para que estos servicios sean cubiertos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta a partir de enero del próximo año. Seguimos. Muy bien. Si el sindicato no está de acuerdo con esta comunicación del empleador, se produce una divergencia y el sindicato obviamente tiene que presentar un informe diciendo por qué está en desacuerdo con lo que dice el empleador y sustentarlo técnicamente. Si se produce la divergencia, entonces la autoridad de trabajo tiene ahora un plazo para resolver 30 días útiles, ahora no lo tiene, y si no lo hace, se entiende denegada la divergencia. Entonces, se entiende que el empleador tiene la razón, pero esta decisión es apelable en los 15 días útiles siguientes, pero sin plazo para resolver, con lo cual entonces probablemente el empleador o el sindicato se quede sin respuesta en el Ministerio de Trabajo, dado que el Ministerio de Trabajo se puede demorar mucho en decidir esta cuestión. Mientras no se resuelva esta divergencia, en segunda instancia y definitiva instancia, hay dos pautas a tomar en cuenta. Tratándose de empresas que prestan servicios públicos esenciales, se toma en cuenta los acuerdos previos sobre los servicios mínimos, si hay convenio colectivo al respecto, cosa que dudo, nunca he visto un convenio colectivo sobre particular. En su defecto, la resolución que resolvió la divergencia en fecha anterior en aspectos que no variaron sustancialmente. Y si no hay resolución, surte efecto la declaración del empleador. Se mantiene entonces la presunción de legalidad de la declaración del empleador y la comunicación de servicios mínimos indispensables será tomada en cuenta para efecto de la dotación de trabajadores por parte del sindicato en caso de huelga. Y si no se trata de servicios públicos indispensables, sino de otro tipo de actividad económica, las labores indispensables en el centro de trabajo también siguen el derrotero anteriormente descrito, pero no surte efecto la declaración del empleador, sino que solo se tome como referencia por la autoridad de trabajo. O sea, igual la autoridad de trabajo tendrá que resolver. Entonces, hasta que no resuelva, no habrá un procedimiento sobre la divergencia y no se entenderá resuelta la misma, por ende el empleador no podrá aplicar necesariamente la comunicación que cursó al Ministerio de Trabajo en el año correspondiente. Esto hace que, curiosamente, cuando se trata de servicios públicos esenciales, sí se tome en cuenta la comunicación del empleador, pero no para el resto de actividades económicas, que son la mayoría, y en donde probablemente se den las huelgas con mayor frecuencia. Muy bien. En cuanto a los efectos de la divergencia, hay una norma bastante peligrosa. El personal de dirección y de confianza debe parar, en caso de huelga, si está comprendido en la misma,
y el empleador no puede mantener activos los procesos afectados por la huelga ni facilitar el acceso de trabajadores comprendidos en la huelga. Esto genera, desde mi punto de vista, varias ilegalidades, ¿no? Primero, está bien, el trabajador de dirección o de confianza puede afiliarse a un sindicato y si su sindicato va a la huelga y el trabajador afiliado decide ir a la huelga, tiene todo el derecho de hacerlo. Pero no tiene el sindicato ni el Estado la facultad de obligar al empleador a parar la actividad de los trabajadores de dirección de confianza no afiliados al sindicato o afiliados pero que no quieren ir a la huelga, si están comprendidos en el ámbito de aplicación del sindicato. El sindicato comprende trabajadores de todas las categorías ocupacionales, empleados, obreros de confianza y dirección. Lo que dice esta norma es que inclusive los trabajadores de dirección y de confianza que pudieran no estar afiliados al sindicato, pero están en el ámbito de aplicación del sindicato, deberían parar, no ir a trabajar pese a que no están en huelga. Con lo cual, la decisión de un sindicato minoritario es suficiente para parar toda la empresa, inclusive trabajadores de dirección y de confianza. Con lo cual, se consagra la dictadura de la minoría en un país supuestamente democrático que respete el Estado de Derecho. Peor aún, el empleador no puede mantener activos los procesos afectados por la huelga. O sea, si el sindicato es de planta, toda la planta debe parar, así hayan trabajadores no afiliados al sindicato que no vayan a la huelga, o hayan afiliados al sindicato que decían no ir a la huelga. Recuerden ustedes que la huelga es un derecho fundamental de decisión colectiva, pero de ejercicio individual. Con lo cual los trabajadores del sindicato que no quieren ir a la huelga, no puede el sindicato ni el empleador impedirles que vayan a trabajar, porque seguramente no querrán perder sus remuneraciones. Los días de huelga, recuerden, no son pagados. Entonces, aquí lo que propone esta norma es algo peor. Es que inclusive, aun cuando hayan trabajadores no afiliados al sindicato, que no tienen nada que ver con la decisión de ir a la huelga, no pueden ser trabajadores que puedan ir a trabajar en la huelga porque el empleador no puede mantener activos los procesos productivos afectados por la huelga. Y tampoco puede facilitar el acceso de esos trabajadores comprendidos en la huelga, o sea, los no afiliados al sindicato que, por estar en la categoría ocupacional de obreros o de empleados, están comprendidos en el ámbito de la huelga. Entonces, en otras palabras, con esta norma se está diciendo que cuando hay huelga paran todos, o pueden parar todos, dependiendo del ámbito de aplicación del sindicato. Y esto, evidentemente, es un despropósito absoluto, porque va contra el derecho al trabajo. Es una norma absolutamente inconstitucional. Está prefiriendo, el derecho a la huelga de una minoría, el sindicato, y peor aún, de los afiliados al sindicato que quieran ir a la huelga, para obligar a todos los trabajadores a someterse a esa huelga así no estén de acuerdo con ella, afectando su derecho al trabajo, su derecho a la remuneración, su derecho a la libertad de opción en cuanto a tomar una medida de fuerza o no. Esta norma es abiertamente inconstitucional y me parece una de las peores que contiene el nuevo decreto supremo. Bien, ¿qué pasa si el empleador no presenta la comunicación sobre servicios mínimos? En caso de huelga se aplica la siguiente prelación. En el caso de empresas de servicios públicos esenciales, se tomen en cuenta los acuerdos previos sobre servicios mínimos. Ya dije que es muy inusual que haya un convenio colectivo que regule esto. En defecto de ello, se aplica la resolución de divergencia del año anterior. Y si no hay resolución de divergencia del año anterior, entonces se aplican los estándares internacionales de derechos humanos sobre la garantía de vida, seguridad y salud de la población. O sea, lo que diga el Ministerio de Trabajo, lo que diga en concreto la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio de Trabajo, que es una dirección dedicada a formar sindicatos. Lo único que hace es capacitaciones sindicales todo el día. Entonces, su sesgo es evidente y probablemente sea una entidad o dependencia del Ministerio de Trabajo que resuelva con absoluta parcialidad este tipo de situaciones. Y cuando se trata de empresas que desarrollan labores no de servicios públicos esenciales, sus labores indispensables serán reguladas por las pautas antes mencionadas, pero no surte efecto los estándares internacionales, sino la nómina presentada por el sindicato. O sea, ahí, que es donde se dan la mayoría de las huelgas, el sindicato decide si cubre o no cubre los servicios indispensables, en el sentido de determinar si los hay o no los hay, y si los hay, cuántos trabajadores se necesitan para cubrirlos. Por eso es indispensable que las empresas que tienen sindicatos o que tienen negociación colectiva con agrupaciones de trabajadores no olviden en enero de cada año presentar su comunicación para servicios mínimos
porque de lo contrario podríamos estar en una situación en la cual el sindicato decida en la huelga si hay o no servicios indispensables, y si los hay, cuántos trabajadores son necesarios para cubrir esa dotación mínima, ¿no? Con lo cual se puede poner en riesgo la seguridad de los bienes de la empresa y sobre todo la continuidad de los servicios de la empresa o actividades de la empresa luego de la huelga. Esto es muy, muy importante. Y bueno, como, como les dije, estamos ante una norma con muchas ilegalidades, no solo de forma, sino de fondo, con muchas inconstitucionalidades inclusive, yendo contra los pronunciamientos expresos de la OIT, de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional. Es un decreto supremo que creo que tiene intrínsecamente el germen de su propia destrucción, porque no dudo que a nivel de Indecopi o a nivel del Poder Judicial pueda ser dejado sin efecto, pero mientras tanto está vigente y puede estar afectando ya negociaciones colectivas en curso, ¿no? Así que creo muy necesario que aquellas empresas que tengan sindicatos no duden en consultar con nosotros cómo van a enfrentar las siguientes negociaciones colectivas, cuál va a ser la estrategia a adoptar en base a esta normativa sumamente adversa, y sobre todo tener en cuenta que el Ministerio de Trabajo está militantemente adoptando la agenda de las centrales sindicales en pro de llevar a cabo sus objetivos institucionales, los de las centrales sindicales me refiero, cueste lo que cueste, al margen del respeto a la legalidad o al Estado de Derecho en general. Me parece absolutamente nefasto que el Ministerio de Trabajo haga esto, porque en buena cuenta creo que está tomando partido por una parte, un actor social, cuando debería mantenerse siempre neutral, siempre ponderado, siempre tratando de mediar entre los actores sociales. Y lo que es peor es que no solamente el Ministerio de Trabajo lo hace, ¿no? Sino también el Congreso de la República. En lo laboral es muy difícil, muy fácil ser populista. El Congreso hoy día nos ha sorprendido con una ley publicada en el peruano que crea el feriado número 14 a nivel nacional, ¿no? El feriado del 6 de agosto, que este año cae sábado. Y se ha declarado día no laborable en el artículo primero para el sector público por celebrar el día de la batalla de Junín, pero en el artículo segundo, sin decirlo, al ampliar la lista de los feriados del decreto legislativo 713, la ley de descansos remunerados, incluye el 6 de agosto como feriado nacional, con lo cual ya tenemos 14 feriados a nivel nacional y somos el país que más feriados tiene en Sudamérica. Superamos ya a Colombia, que tiene 13, sin contar los feriados regionales, ¿no? Entonces, en un país que necesita recuperarse económicamente, que estamos convalecientes del golpe de la pandemia, que tenemos bajísimos niveles de productividad, nos damos el lujo de descansar, sobre todo el Estado, cuando todo lo contrario es lo que deberíamos hacer, producir más y de repente hasta reducir el número de feriados para poder alcanzar los objetivos que nos hemos trazado para levantar nuestra economía y evitar la recesión en la que peligrosamente estamos cayendo, ¿no? De modo que vamos a ver qué cosa es lo que pasa en días sucesivos. Probablemente por el contexto político tengamos novedades muy pronto al nivel más alto de la estructura estatal, y creo que eso podría traer grandes cambios a nivel laboral también, en una o empeoramiento de las normas laborales para un mayor nivel de protección laboral y sindical, encareciendo los costos laborales, o de repente desmontando estas normas que se han dado, ¿no? El siguiente reto que enfrentaremos será, si no hay cambios o decisiones en el Congreso al respecto, será la implementación del reglamento de la ley de tercerización que prohíbe la actividad nuclear de la empresa cliente, que creo yo que va a generar los mismos efectos que en México, ¿no? Pérdidas de puestos de trabajo, procesos judiciales, inspecciones laborales que dispongan la incorporación en planilla de trabajadores de terceros según su particular interpretación, que desarrollan actividad nuclear de la empresa cliente, y tendremos lamentablemente más conflictividad laboral en un país ya con bastante conflicto, no solamente social, sino también político. Les agradezco mucho su tiempo. No sé, voy a darme tiempo después para responder las preguntas que se han puesto por chat, y los invito a seguirnos en los siguientes webinars que el estudio tenga bien formular. Muchas gracias por su tiempo y muy buenas noches.